Tocayo, ¿cuántos senadores tenemos en México? 128. Pero me parece muy profunda, muy seria y yo diría trascendente la pregunta que dijiste al final del corte, antes del corte. Mira, no solamente los países que mencionaste, hay otros más, yo diría que muchos más, que tienen un sistema unicameral. Por decirte algo, también en Asia hay varios y muy importantes que no tienen Senado. La justificación del Senado en México tiene una razón no solamente de representación geográfica, sino también institucional de representación de la unidad de la nación. Tú sabes que los senadores mexicanos representamos la soberanía de los estados ante el pacto federal. Y los diputados representan a la sociedad como voz en una cámara. Los senadores somos, cuando menos así lo describe el fondo de la Constitución, somos los garantes de la unidad nacional, porque finalmente cuando México decide ser una república representativa, etcétera, etcétera, para conformarse frente a la soberanía que deben mantener los propios estados, tiene que llegar a ese pacto. Ese gran pacto finalmente se traduce en una Cámara que representa ese pacto. Tiene un problema el Senado. Yo creo que yo primero sí reduciría a los senadores. Acuérdate que eran 64 senadores. Me parece que era un número ideal. Porque de repente a alguien se le ocurrió inventar la figura del senador de lista, como dicen los americanos, whatever that means, lo que quiera decir, porque nadie entiende qué quiere decir eso o qué representa, ¿no? Y ahí sumaron pues un número muy importante. Y después se creó esta figura de la primera minoría, que eso está bien en términos democráticos, ¿no? Establece un equilibrio. Puede ser que tú no ganes la elección, pero tuviste suficientes votos como para quedar ahí y entonces representar la voz de los que te dieron el voto. En fin, yo creo que lo que necesita el Senado, yo lo he propuesto, es una reforma profunda, que le dé muchas más facultades y que le haga corresponsable con el poder ejecutivo de muchas de las decisiones que toma. ¿Por qué? Porque para eso representa a los estados. Entonces, las responsabilidades del Senado son muy limitadas en el fondo. La primera reforma grande que hay que hacer es que todo tratado, todo acuerdo que suscriba el Ejecutivo tiene que tener seguimiento del Senado de la República porque está involucrando a toda la nación. Y esto pasa en Estados Unidos y en las democracias más avanzadas. En Estados Unidos, cuando el gobierno decide entrar en una negociación, por ejemplo el TLC o NAFTA, como lo llaman ellos, el Senado empieza a caminar con la negociación. A nosotros nos manda el presidente el acuerdo de libre comercio cuando ya lo suscribió y nos lo manda para su ratificación. Históricamente, hasta ahora que está detenido el acuerdo con Perú de libre comercio, hasta ahora tenemos la posibilidad de tener una interlocución mayor. ¿Por qué debe tenerla? Es muy sencillo. México es el país más abierto en términos económicos. Tenemos relaciones con más de casi 50 países a través de tratados de libre comercio. Tenemos 42. No hay un país en el mundo, lo puedes checar, que tenga tantos acuerdos de libre comercio. Así, pero en la mayoría somos, lamentablemente, estamos abajo, o sea, no logramos sacarle jugo a esos acuerdos, ¿no? Entonces, el déficit que tenemos pues, se convierte en una carga. Los otros países sí están cumpliendo con su propósito. Entonces, primero reducir, darle más facultad y hacerlo más responsable, porque cuando tú tienes más responsabilidad en cosas que no se conducen, te las va a cobrar la sociedad. Pero si no la tienes, pues tú terminas diciendo, bueno, es que a mí la ley me mandata solo esto, ¿no? Yo creo que requiere un cambio profundo eso. ¿Y la Cámara de Diputados requerirá ponerse a dieta? Sí, ¿Requerirá claro. un adelgazamiento? Por supuesto. Primero porque yo entiendo que era legítimo, era necesario
en una sociedad en la cual no existía una democracia plena, pues que hubiera representación de las minorías. Eso fue lo que creó las famosas, a los famosos diputados de minoría o plurinominales, como la gente los conoce, ¿no? Y estaba bien, porque pues había un partido hegemónico que, digamos, tenía todo el control, y creo que esa apertura y ese paso que dieron en ese tiempo los gobernantes fue muy importante. Pero cuando has avanzado en la democracia, y cuando hoy sí puedes, a través de un voto, llegar o no a una Cámara, yo sigo pensando, y lo he expresado, que no se justifican los plurinominales. Habría que quitar entonces 200 diputados, cuando menos, los plurinominales, y quizá hasta redistritar la nación para reducir el número de diputados. Es costoso el aparato legislativo para los mexicanos, y por lo tanto yo creo que una de las reformas urgentes es la desaparición de los pluris. Ya sé que me van a decir muchas cosas los partidos chiquitos, porque dicen que esa es una forma de exclusión de esas voces, pero yo sostengo que no puede ser un aparato tan pesado y tan costoso para el país. Ahora bien, tocayo, y visto al revés, ¿y si todos los diputados fueran plurinominales? Bueno, ¿y si sujetáramos la Cámara de Diputados a dieta rigurosa y nos redujéramos al 50%, al 40%, al 60%, al que fuera, pero además que todos fueran plurinominales, porque realmente los plurinominales, si todos fueran plurinominales, estarían representando la voluntad del pueblo de México según los porcentajes de empatía con los partidos políticos? Sí, en efecto. Lo único que yo veo como algo que no sería bueno para la democracia es que a los plurinominales los proponen los partidos. O sea, dejas en una cúpula la decisión de quién llega a una Cámara. Entonces, si tuviéramos una cultura democrática mucho más avanzada, yo estaría bien lo que tú propones. Pero cuando descubres que la mayoría de los plurinominales, no todos, responden a otro tipo de intereses, a pagarle a un gremio con una diputación, a, no sé, compromisos políticos, entonces hay que meter un pluri por San Luis, no sé, está más en el ámbito de decisiones cupulares que de la sociedad. El plurinominal no es electo, es decir, es electo, entre comillas, porque hay una votación y se hace una balance de cuántos obtuvo cada quien de votos para luego repartir los pluris. Entonces, ¿pero quiénes conforman las listas de los pluris? Los partidos políticos. De ahí que en la reforma que se está planteando sería muy, pero muy valioso que pudiéramos tener las candidaturas ciudadanas, las de que cualquier gente pueda participar en una elección sin que sea un partido el que tenga que darle la posibilidad de ser candidato, porque hoy por hoy no puede ser candidato si no hay un partido que lo proponga. Ya, que habría también que meterse con los recursos para los partidos y con esto viabilizar la posibilidad de candidaturas ciudadanas que a mí me entusiasman muchísimo, pero que un ciudadano común y corriente de la calle, por más que tenga vocación de servir, no puede competir con los recursos de campaña de los partidos. Te juro que sí, yo creo que muchos mexicanos como yo nos encantaría como vocación estar en el servicio público, cuando menos en este resto de vida que nos queda, y cuando menos de mi parte yo ni cobraría sueldo de ningún género, lo haría por el privilegio de estar en el quehacer público. Ahora, volviendo a tocayo, tú mencionaste a países con un modelo monocameral, unicameral. Y en esos países no es el pueblo, o en algunos de esos países, no es el pueblo quien elige por voto directo al presidente, sino que son los parlamentarios electos por el pueblo los que eligen al presidente. Yo veo en esto alguna ventaja. La democracia en países como el mío, en países como este de todos mis amores y desdicha, la democracia me parece más una utopía que una realidad en nuestras bárbaras desigualdades. La democracia me parece más dable entre pares parlamentarios para elegir al Poder Ejecutivo.
¿Qué piensas de esto? Es una propuesta que lleva, por cierto, yo creo que más de 10 años. Es un debate muy a fondo y muy serio, porque lo que estás proponiendo, lo tengo que decir, es una reforma de gran calado. O sea, es una reforma estructural de la nación, no estamos hablando de cualquier cosa. Y claro, tiene hace mucho sentido lo que tú estás diciendo. Pero el problema del sistema, porque estaríamos entrando en un sistema realmente parlamentario, dejarías en manos del Parlamento casi todo. No olvidemos que ante la fuerza que se tiene en un Parlamento se decide quién va, y en cualquier momento se puede convocar elecciones, y etcétera, No es un sistema malo tampoco, por supuesto que no. Pero el sistema presidencial que lo tiene Estados Unidos, por poner un ejemplo de un país tan desarrollado, no quiere decir que el sistema en sí mismo es el sistema que genera, pues, por ejemplo, en México, las profundas desigualdades, etcétera, yo creo que es más que nada la conformación de las fuerzas representadas para tomar decisiones que puedan hacer que el país camine bien. Yo creo que ese es más bien el problema. Yo, en lo personal, me parece que México debería buscar, y de hecho yo hice una propuesta, hice una iniciativa de ley, un sistema semiparlamentario, porque tiene mucho de lo que tú dices. Okay. Yo creo que eso a nosotros nos iría muy bien. Vaya, pues qué nutritiva esta reflexión que acabas de expresar, tocayo. Bueno, pues el tiempo se nos va. Gracias, tocayo, por estar aquí. Al contrario, tocayo, déjame decirte que si puedo usar una palabra, no sé qué tan afortunada sea, ha sido muy sabrosa esta plática contigo. Eres un hombre muy talentoso, con una gran cultura, y por supuesto también un hombre muy reflexivo, muy profundo, y me parece que justamente este diálogo, que ojalá haya sido para quienes nos vean un diálogo de inteligencias, pues en efecto pueda lograr un propósito que al final es lo que yo sé tú buscas con ese amor inmenso que le tienes a tu tierra, como la tenemos por San Luis, y para mí es el privilegio. Al contrario, muchas gracias por haberme permitido compartir contigo estos momentos, y por supuesto con todos los que verán este programa. Pues de plano, muchas gracias a quienes nos miran, y de plano muchísimas gracias a mi amigo el senador Carlos Jiménez Macías. Bienvenido.